La paz romana fue uno de los logros más preciados del imperio. Pero ¿cómo lograron mantener este nivel de ley y orden en lo que equivaldría a casi 50 países modernos? En esta serie, hemos buscado responder esta pregunta desde diversas perspectivas, como la ley, los tribunales, la policía, las cárceles y más. Sin embargo, la mayoría de estos enfoques se han centrado en lo que sucedía en la ciudad de Roma misma. Hoy, ampliaremos nuestros horizontes al ver cómo el Imperio Romano mantenía la paz en las provincias. ¿Qué eran exactamente las provincias? Estas eran regiones administrativas que surgieron a medida que Roma se expandía. Inicialmente, estas áreas estaban mal definidas. Por ejemplo, cuando Roma tomó el control de Italia, no simplemente ocupó hexágonos predefinidos en un mapa como se haría en un videojuego. En cambio, el control se impuso a través de una red de tratados entre comunidades aliadas y sometidas, con Roma actuando como un centro unificador. En este periodo, el término latino, provincia, se refería simplemente a la tierra que era responsabilidad de un general, más que a una estructura administrativa estándar. Sin embargo, a medida que Roma continuó expandiéndose, surgió la cuestión de cómo tratar los nuevos territorios. Una vez que estas tierras fueron conquistadas, resultó conveniente reutilizar los límites jurisdiccionales y los deberes establecidos durante la guerra. Así nació la primera provincia romana, Sicilia, seguida poco después por las provincias de Cerdeña y Córcega. El resto de las provincias republicanas se formarían de manera similar. Cada una sería supervisada por un gobernador al que se le otorgaba el imperium por el Senado y que era asistido por un pequeño personal. Estos magistrados eran generalmente cónsules o pretores que servían términos de un año. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de provincias, no era raro que otros romanos recibieran la asignación o que individuos sirvieran durante varios años. Tras la guerra civil a finales del siglo I a.C., el sistema provincial sufriría algunos cambios a medida que la república se convirtió en imperio. Cuando Augusto tomó el poder, monopolizó muchos de los roles que antes existían bajo la república y se convirtió en gobernador de varias regiones. Estos dominios se convertirían en las provincias imperiales, gobernadas por representantes del emperador. El resto de los territorios se convirtieron en provincias senatoriales, gobernadas por procónsules designados por el Senado. Generalmente, las provincias imperiales estaban ubicadas en las fronteras y a menudo tenían legiones asignadas a ellas, mientras que las provincias senatoriales se encontraban en el interior y tenían poca o ninguna presencia legionaria. Con el tiempo, la definición de estas provincias cambió a medida que se agregaban nuevas tierras o se reorganizaban las existentes. Pero, ¿qué tiene que ver esta estructura con el mantenimiento de la paz en las provincias? Bueno, esta estructura administrativa es importante porque permitía que las comunidades se autorregularan, pero con una influencia romana. En muchos casos, las ciudades y aldeas fuera de la península itálica gobernaban por sí mismas, pero seguían las tradiciones romanas. A menudo, eran responsables de gestionar sus propias comunidades, y los recursos del Estado romano para mantener el orden público no eran siempre bienvenidos. La autonomía era muy apreciada, y la interferencia imperial a menudo provocaba cambios no deseados. Ahora, veamos cómo se aplicaba el orden y la justicia en las provincias. El nivel más alto de autoridad a nivel provincial era el gobernador. Él contaba con un equipo de asistentes y consejeros cuyo número variaba según la importancia de la provincia y del magistrado. Generalmente, residían en una de las grandes ciudades estratégicamente ubicadas de la región. Sin embargo, el gobernador y su comitiva no se limitaban a esos lugares y a menudo viajaban por la provincia para llevar a cabo sus actividades. Sus tareas incluían principalmente el mantenimiento del orden público, la justicia y la recaudación de impuestos. Si tenían dudas, necesitaban aclaraciones o estaban indecisos acerca de un punto de ley, a menudo enviaban cartas al emperador para recibir su aprobación oficial. De hecho, tenemos registros de algunas de estas cartas, que son fascinantes de leer. Por ejemplo, aquí tenemos un intercambio entre Plinio el Joven y Trajano.
Estas cartas destacan los diversos problemas locales con los que la gente tenía que lidiar. Pero, ahora veamos cómo se abordaban específicamente el orden público, la justicia y la recaudación de impuestos en una provincia. Cuando se trataba de mantener el orden público, generalmente implicaba el despliegue de fuerza militar. El gobernador tenía imperium y, por lo tanto, tenía el mando de todas las legiones estacionadas en la provincia. Sin embargo, si las cosas se volvían demasiado intensas, podían esperar recibir refuerzos de otros comandantes o del propio emperador. Internamente, el ejército podría usarse para sofocar rebeliones, eliminar bandas de bandidos o reprimir cultos perturbadores. La brutalidad de estas actividades podía ser aterradora, como se evidencia en la respuesta a las grandes revueltas judías. Sin embargo, no todos los eventos alcanzaban un nivel tan alto de importancia. Siempre había amenazas de nivel medio o bajo dispersas por toda la provincia. Para abordar estos asuntos, las autoridades romanas se valían de un sistema de justicia local. En muchos casos, las ciudades, pueblos y aldeas aislados de la península itálica gobernaban por sí mismos, con tribunales locales encargados de resolver disputas y delitos menores. Además, cada provincia tenía un magistrado llamado Eidenarch, que se encargaba de mantener la paz y resolver disputas entre comunidades vecinas. Este cargo era poderoso y deseado, ya que sus decisiones eran tomadas como definitivas en cualquier caso, y los gobernadores generalmente se inclinaban ante sus resoluciones. Sin embargo, como en cualquier sistema policial en el mundo romano, también había abusos y los eidenarchs a menudo eran poco mejores que los propios bandidos durante su mandato. Sin embargo, se esperaba que mantuvieran el orden y aseguraran que los delincuentes fueran castigados. Cuando había crímenes menores o disputas locales, a menudo se manejaban en el ámbito local, de acuerdo con las costumbres de cada comunidad específica. Por ejemplo, si un comerciante engañaba a otro, el agraviado podía acudir a un tribunal local, como el de los eidenarchs, para resolver el conflicto y recibir justicia. Cuando se trataba de la recaudación de impuestos, los gobernadores tenían la tarea de establecer los impuestos requeridos y asegurarse de que se pagaran bajo amenaza de acción legal o militar. A nivel local, funcionarios romanos de menor rango o sus contrapartes locales serían los encargados de llevar esto a cabo en el terreno. Por lo general, esto involucraba a las autoridades patrullando los centros comerciales para recolectar impuestos, prevenir fraudes, garantizar la seguridad y hacer cumplir las regulaciones comerciales. Los comerciantes que no pagaban sus impuestos a menudo se enfrentaban a sanciones o multas. En general, el sistema de recaudación de impuestos romano era, por supuesto, muy complejo y podía ser una carga para las comunidades locales. En resumen, la paz en las provincias se lograba gracias a los esfuerzos combinados de los gobernadores romanos y las autoridades locales. Fue un sistema administrativo eficiente, lo suficientemente flexible como para permitir que las comunidades se autorregularan, pero lo suficientemente firme para mantener la estabilidad. Fue una maravilla de su época que sentó las bases para uno de los imperios más duraderos de la historia. Sin embargo, debemos reconocer que la historia también tiene sus errores y desafíos. En la actualidad, el movimiento contra la brutalidad policial ha sido un momento revelador para mí y para la historia que está por venir. Mantente informado, comprometido y no olvidemos los errores del pasado. Gracias por unirte a nosotros en este viaje histórico. Hasta la próxima vez.